Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. Me llamo Laura, tengo 28 años y estoy a punto de casarme con Javier. Desde niña siempre soñé con este momento. Un vestido blanco, flores, una boda perfecta en el centro de Madrid. Pero ahora que estoy aquí, frente al espejo de la boutique, con el vestido que me probaron esta mañana, siento algo que no esperaba, una duda que no se va. Javier es un hombre encantador, cariñoso y atento. Me ha cuidado y amado durante 5 años, pero últimamente he notado que mis pensamientos se escapan hacia alguien más. Carlos, mi amigo de la infancia. Él ha estado presente en mi vida desde que tengo memoria, y aunque nunca hablamos abiertamente de lo que siente, sé que hay algo más en su mirada cuando me ve. Mientras me muevo frente al espejo, el vestido me recuerda a todos esos momentos felices y tristes que viví con Javier y Carlos. El vestido es hermoso, pero siento que algo dentro de mí no encaja del todo. No quiero decepcionar a nadie, especialmente a Javier, que ha puesto tanto esfuerzo en nuestra relación y en esta boda, pero no puedo ignorar lo que siento cada vez que pienso en Carlos. Después de la prueba del vestido, salí a caminar por las calles empedradas de Malasaña. La ciudad estaba viva, llena de gente, música y risas. En un café pequeño, encontré a Carlos sentado solo, leyendo un libro. Al verme, su rostro se iluminó y me saludó con esa sonrisa que siempre me ha hecho sentir segura. Nos sentamos y hablamos de todo y de nada, como siempre. Pero sentí que las palabras eran solo una cortina para lo que ninguno de los dos quería decir. La tensión entre nosotros era palpable, y por un momento, deseé que el tiempo se detuviera para poder entender qué estaba pasando dentro de mí. Al caer la noche, mientras volvía a casa, pensé en la boda que se acerca y en el futuro que creía tener asegurado. ¿Podría todo cambiar en tan poco tiempo? La duda crecía, y con ella, la sensación de que mi corazón estaba dividido en dos. La despedida de soltera se celebraba en la terraza de un pequeño restaurante en Malasaña, con luces cálidas que iluminaban la noche madrileña. Estaba rodeada de amigas y familiares, todos felices por mí y por Javier. Pero, a pesar de las risas y los brindis, yo no podía dejar de sentir una inquietud que me apretaba el pecho con cada instante que pasaba. Javier parecía encantado, conversaba animadamente con todos, pero hubo un momento que no pude olvidar. Lo vi a lo lejos, susurrando con Elena, una amiga mía de la universidad que siempre había sido muy cercana a mí. No parecía una charla casual. Sus miradas se cruzaban cargadas de una complicidad que no había notado antes. Intenté convencerme de que era solo una conversación inocente, que ellos eran amigos y nada más, pero una pequeña voz dentro de mí empezó a gritar que algo no estaba bien. En medio de la fiesta, sentí la necesidad de alejarme un poco y busqué a Carlos. Él estaba en un rincón, con una sonrisa tranquila, observándome como si supiera exactamente lo que pasaba por mi mente. Me acerqué y le dije en voz baja: «Carlos, ¿tú crees que las cosas siempre son lo que parecen?» Él me miró fijamente y respondió con sinceridad: «No siempre, Laura. A veces, las apariencias engañan, pero otras, nos muestran verdades que no queremos aceptar». Sus palabras me tocaron más de lo que imaginaba. Carlos siempre tuvo esa habilidad para ver más allá de lo evidente, para entender lo que yo misma no podía admitir. Me sentí segura con él, como si estuviera a mi lado alguien que no solo escuchaba, sino que también comprendía mis dudas y temores. Mientras hablábamos, sentí su mano rozando la mía accidentalmente, y un escalofrío recorrió mi espalda. Era un contacto sutil, pero cargado de significado. En ese momento, una parte de mí deseó que el mundo se detuviera para poder quedarme allí, entre esas luces tenues y esa conexión inesperada. Pero entonces, la fiesta continuó, y con ella, la imagen de Javier y Elena que no podía sacar de mi cabeza. Cuando regresé junto a ellos, noté que la conversación se había interrumpido al verme, y el aire se volvió más tenso. Más tarde, mientras caminaba hacia casa, el frío de la noche parecía reflejar la confusión que sentía por dentro. Recordaba cada gesto, cada mirada,
y me preguntaba si debería confiar en Javier o escuchar a ese pequeño susurro en mi corazón que me empujaba hacia Carlos. Esa noche, en mi habitación, miré una foto antigua de los tres juntos, en aquellos días en que todo parecía sencillo y feliz. Me pregunté cómo habíamos llegado a este punto, en el que el amor y la amistad se mezclaban en un torbellino de dudas y secretos. Justo antes de dormir, recibí un mensaje inesperado de Carlos. Laura, necesito hablar contigo. Es importante. Sentí que esa conversación podría cambiarlo todo. El mensaje de Carlos no me dejó dormir. Necesito hablar contigo. Es importante. Le respondí de inmediato, y acordamos vernos al día siguiente en nuestro sitio de siempre. El Parque del Oeste, donde solíamos pasar horas cuando éramos adolescentes, sin más preocupaciones que las clases o el clima. Llegué antes de la hora. El cielo estaba cubierto de nubes, y el aire olía a tierra mojada. Me senté en el banco de madera bajo los árboles, el mismo en el que una vez, con 16 años, él me regaló una pulsera hecha con hilo rojo. Aún la tengo guardada en una caja, aunque hace años que no la uso. Carlos llegó puntual. Llevaba un abrigo gris claro y el cabello algo despeinado por el viento. Se sentó a mi lado, pero no me miró de inmediato. Tomó aire, como si preparara el corazón para soltar algo que había guardado durante mucho tiempo. Laura, empezó, con una voz más grave de lo habitual. No sé si esto está bien. Tal vez no debería decirte nada, pero no puedo seguir callando. Lo miré. Sus ojos no mentían. Dime la verdad, le pedí. Sea lo que sea. Javier, te está engañando. No desde hace semanas, sino desde hace meses. Con Elena. Sentí un vacío en el estómago. No fue una sorpresa total, mi intuición ya me lo había gritado, pero escucharlo en voz alta, tan claro, me rompió. Quise dudar, defender a Javier, buscar excusas, pero Carlos sacó su móvil, buscó algo y me mostró una foto. Era de hace unas semanas, en una cafetería en La Latina. Javier y Elena. Demasiado cerca. Demasiado cómodos. Demasiado íntimos. No pude decir nada. Carlos guardó el móvil y me miró. No quería que te enteraras así. Pero necesitabas saberlo antes de casarte con alguien que no te merece. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas. Sentía una mezcla de rabia, tristeza, y algo más, alivio. Como si, al fin, la mentira se hubiera roto, y ahora pudiera ver todo con claridad. Carlos se acercó, lentamente, como siempre hacía cuando yo estaba mal. Me abrazó con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en el lugar correcto. Nos quedamos así, en silencio. El parque estaba casi vacío, solo se escuchaban las hojas moviéndose con el viento y el zumbido lejano de los coches. De repente, me separé un poco, lo suficiente para mirarlo a los ojos. Y entonces pasó. Un beso. Suave. Cálido. Inesperado. Fue un segundo, tal vez dos. Pero significó más que todo lo que Javier me había dicho en años. Me alejé rápidamente, confundida. Carlos, no debería. Lo sé, respondió él, bajando la mirada. Pero lo sentí. Y tú también. No supe qué decir. Mi cabeza era un torbellino. Estaba comprometida, dolida, traicionada, y, al mismo tiempo, había sentido algo que me despertó. Algo que creí dormido para siempre. Nos despedimos con un abrazo largo, sin más palabras. Esa noche, en casa, me encerré en la habitación sin hablar con nadie. Javier me escribió preguntando por qué no respondía, pero no tuve fuerzas para contestarle. Me miré al espejo. Tenía el rostro cansado, pero en los ojos, una chispa diferente. Como si la verdad, por dura que fuera, me hubiera devuelto algo de mí que había perdido. Y aunque me sentía rota, también sabía que estaba a punto de tomar la decisión más difícil de mi vida. El día siguiente amaneció más silencioso que de costumbre.
El cielo de Madrid estaba gris, como si incluso la ciudad sintiera el peso de mis pensamientos. Me levanté temprano, sin saber muy bien por qué. Tal vez porque algo dentro de mí ya no podía fingir. La verdad estaba allí, y la decisión que debía tomar no podía esperar. Javier me llamó 3 veces aquella mañana. No contesté. ¿Qué podía decirle? Hola, lo sé todo, gracias por mentirme durante meses. No. No tenía fuerzas aún. Salí a caminar sin rumbo. Caminé por el Retiro, por calles donde solíamos pasear cuando recién empezamos a salir. Recordaba las promesas, las risas, las tardes de café y libros. ¿Dónde se había roto todo? ¿En qué momento el amor se volvió rutina? ¿Y cómo no me di cuenta antes? Cuando llegué a casa de mi madre, la encontré en la cocina, cortando verduras como si el mundo fuera el mismo de siempre. Pero apenas me miró a los ojos, supo que algo no estaba bien. ¿Qué pasó, hija? Me senté frente a ella. Dudé, y luego solté todo. La verdad. La traición. El beso con Carlos. El dolor. La confusión. Todo. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, dejó el cuchillo a un lado y me tomó las manos. Tú no estás obligada a casarte con nadie, Laura. Ni por compromiso, ni por orgullo, ni por miedo. Si tu corazón ya no está ahí, no hay vestido ni anillo que lo puedan forzar. Sus palabras me calaron hondo. Tal vez había esperado que me dijera que lo intentara, que lo perdonara, que fuera fuerte. Pero no. Me dio permiso para ser libre. Esa misma tarde, llamé a Javier y le pedí vernos. Nos encontramos en un café discreto, donde nadie nos conocía. Él llegó nervioso, con una sonrisa forzada, como si intuyera que algo no estaba bien. ¿Estás bien?, preguntó. Lo miré a los ojos. Ya no sentía lo mismo. Había cariño, sí. Pero no amor. Javier, sé lo de Elena. Él se quedó mudo. Intentó negarlo por un segundo, pero no insistió. Bajó la mirada. No quería que lo supieras así, murmuró. No importa cómo lo supe. Lo importante es que no podemos seguir con esto. No me amas como antes, y yo ya no puedo fingir que todo está bien. El silencio entre nosotros fue denso. Pero también hubo alivio. Como si, al fin, dejáramos de cargar con algo que pesaba demasiado. Nos despedimos sin lágrimas. Solo con un adiós sincero y maduro. Éramos 2 personas que alguna vez se amaron, pero que ya no estaban en el mismo lugar. Esa noche, fui a ver a Carlos. Él estaba en su piso, revisando unas partituras. Es músico, algo que nunca mencioné, pero que siempre me ha parecido mágico. Al abrir la puerta y verme, se quedó quieto. No dijo nada. Solo me miró con esos ojos que siempre han sabido leerme. He cancelado la boda, le dije, sin rodeos. Carlos dio un paso hacia mí. ¿Y tú estás bien? No del todo. Pero estoy en paz. Y ahí, sin decirlo directamente, nos entendimos. No nos besamos. No corrimos a los brazos del otro como en las películas. Solo nos sentamos juntos en el suelo del salón, compartiendo un silencio que decía más que 1000 palabras. Él puso una canción suave en el altavoz, una que solíamos escuchar de jóvenes, y yo cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí esperanza. Pasaron 2 semanas desde que cancelé la boda. La noticia corrió rápido. Algunos lo tomaron con sorpresa, otros con alivio. Elena me escribió un mensaje largo, lleno de excusas y justificaciones que ni leí completo. Lo que necesitaba escuchar ya lo había escuchado de Carlos, y de mi propio corazón. Durante esos días, todo cambió. Volví a vivir sola, sin flores en la mesa ni invitaciones en la repisa. El vestido de novia seguía colgado en el armario, como un recuerdo de un futuro que ya no era el mío. Pensé en donarlo, pero aún no estaba lista.
No por nostalgia, sino por respeto a lo que fue. Carlos me acompañó en silencio. No presionó, no buscó respuestas ni gestos forzados. Solo estuvo ahí. Como siempre. Nos veíamos casi todos los días. A veces para caminar por Madrid sin rumbo, a veces para cenar en su terraza viendo las luces de la ciudad. Me hacía reír cuando todo parecía demasiado gris. Pero había una pregunta flotando en el aire, que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. ¿Y ahora qué somos? Una noche, mientras compartíamos una pizza en su sofá, se atrevió a romper el silencio. ¿Alguna vez te imaginaste que todo terminaría así? Lo miré, sonriendo con tristeza. No. Pero tampoco imaginé que estar sin Javier me haría sentir viva. Carlos se acercó un poco, como tanteando el terreno. ¿Y conmigo? ¿Te sientes viva? No contesté de inmediato. Me incliné hacia él, lo miré a los ojos. Esos ojos que me conocían desde niña, que habían estado en cada etapa de mi vida sin pedir nada a cambio. Contigo me siento yo misma. Él sonrió, y esta vez sí, me besó con calma, sin prisa. Como si supiera que ese beso no era un punto final, sino un comienzo. Después de ese día, las cosas cambiaron. No nos etiquetamos. No hicimos promesas apresuradas. Solo empezamos a vivir, paso a paso, aprendiendo a ser algo más que amigos sin romper lo que fuimos. Pero justo cuando todo empezaba a acomodarse, ocurrió lo inesperado. Una mañana, al revisar mi correo, encontré un mensaje anónimo. Si crees que Javier y Elena fueron tu único problema, te equivocas. Ten cuidado en quien confías. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Al principio pensé que era una broma pesada. Pero al entrar a mis redes, vi algo más. Una foto mía y de Carlos abrazados en el parque, tomada desde lejos, con un pie de foto. Tan rápido cambió de amor. ¿Y si Carlos no fue tan inocente como parece? La cuenta que lo publicó tenía solo una publicación y ningún seguidor. Pero el mensaje era claro. Alguien nos estaba observando. Y alguien quería sembrar dudas. No le mostré la foto a Carlos de inmediato. Quería pensar primero, procesarlo, entender de dónde venía esa sombra que ahora caía sobre nuestra historia. Esa noche, mientras él tocaba una melodía al piano, me senté a su lado sin decir nada. Lo observé con más atención que nunca. Cada gesto, cada nota, cada pausa. Y entonces volvió esa voz interior. Esa misma que me avisó de Javier. ¿Estás segura de que conoces todo sobre Carlos? No respondí. Solo me quedé allí, en silencio, con un nuevo nudo en el estómago. Porque a veces, incluso después de elegir con el corazón, hay verdades que esperan en la sombra, listas para cambiarlo todo. Gracias por acompañarnos en el canal En la trampa de los deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.